Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo les va? La verdad que algo se mencionó recién de que estuve viajando esta última semana y realmente volver a casa es impagable, ¿no? No hay como estar de vuelta en casa. Será muy lindo viajar, pero realmente como estar en casa no hay, ¿no? Y en casa tanto por volver a la tierra de uno como también la familia y también aquí la iglesia, ¿no? Se mencionó que estuve viajando, no fue un viaje de placer, aunque tuve placer en el viaje, fue un viaje placentero, pero no es que fue un viaje de placer, sino que yo soy empleado de Casa Editora, trabajo en la redacción de Casa Editora y me envió Casa Editora a un simposio que se realizó entre el 17 y el 20 de este mes, desde el lunes pasado hasta el jueves, simposio mundial de la Iglesia, o sea, organizado por la Asociación General, sobre homosexualidad. Fue un simposio dedicado al tema de la homosexualidad. El simposio se titulaba A imagen de Dios, Escrituras, Sexualidad, Sociedad. Ese era el título del simposio, ¿no? Y es muy importante ese título, fue muy bien colocado, ¿no? A imagen de Dios. Ese es el título general del simposio. Y luego, como subtítulos, Escrituras, Sexualidad y Sociedad. Y bueno, en los 4 días que tuvimos de simposio, desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, con algunos espacios para comer, ¿no es cierto?, se tocó el tema de la homosexualidad básicamente. Es decir, la posición de la Iglesia frente a la homosexualidad y también cuál es el trato pastoral y amoroso y salvador que todos nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener hacia las personas que tienen este tipo de problemática, ¿no es cierto? Tanto los que no pertenecen a la Iglesia, como también la realidad nos dice, hermanos, que también dentro de nuestro pueblo hay hermanos que luchan, algunos luchan con este problema, otros no luchan, sino que se abandonan al problema, pero de todas maneras es un tema que tenemos que tratarlo con altura, con cristianismo y también con fidelidad a la palabra de Dios. Fernando decía recién que, bueno, este susto que tuve esta mañana porque me encontré con la hija de matrimonio, ¿no es cierto?, aquí Giardelli, que estaba viajando de vacaciones a, no sé si Brasilia iban o a Bucios. Así que había un grupo de chicas ahí y nos encontramos justo en la fila de espera para subir al avión, ¿no? Porque ellos se quedaban en Río de Janeiro, después yo viajaba a Dubái, y el avión hizo escala en Dubái y de Dubái a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿no? Así que fue un viaje bastante largo, creo que 33 horas de viaje en avión más o menos, así que llegué ayer a las 8 de la noche, bueno, estoy un poquito entre cansado y pasado de revoluciones, ¿no? Así que sepan comprender si a lo mejor alguna cosa que no es del todo muy atinada, ¿no? Pero bueno, como decía, estoy muy contento de volver a casa, ¿no? Y hermanos, como el tema creo que es muy importante, no se lo suele tocar dentro de la iglesia, aunque entiendo que hace unos sábados en la iglesia de Florida hubo el pastor Néstor Bruno, creo que dio el tema en el culto joven de la iglesia de Florida. Nos pareció bien, consultando con Badin y después con Rocío, dar el tema esta tarde en la Sociedad de Jóvenes. Así que esta tarde en la Sociedad de Jóvenes voy a hablar, y después ojalá que haya espacio para que podamos dialogar sobre el tema, vamos a tocar el tema de la homosexualidad en la Sociedad de Jóvenes de esta tarde. Así que a las 19 horas, refuerzo la invitación, estamos todos invitados a participar del tema. Mi idea a la tarde, yo tengo a lo largo del tiempo, es un tema que también me ha preocupado, así que he investigado sobre el tema de forma particular, he leído, tengo mis propias conclusiones, pero me parece que lo justo es que ustedes se enteren de qué piensa la Iglesia. Es decir, a qué conclusiones se arribó en este simposio sobre el tema de la homosexualidad. Yo quizá diga alguna opinión personal que no contradice lo que se dijo, sino que complementa, es decir, hay cosas que yo pienso que no fueron mencionadas en el simposio, pero mayormente lo que quisiera hacer es una exposición de del consenso de lo que la Iglesia piensa sobre el tema y que de manera, entre comillas, oficial, se expuso en el simposio, ¿no? Así que bueno, los invito calurosamente a que vengan esta tarde, a las 7 de la tarde, para hablar del tema. Y después podemos debatir si da el tiempo, si Dios quiere, ¿no?
No voy a hablar esta mañana de la homosexualidad, pero sí de lo que está en el fondo de la discusión. ¿Qué es lo que está en juego desde el punto de vista espiritual en el tema de la homosexualidad? Ustedes saben, hermanos, que en el mundo hay una propaganda, una promoción, hay una apología, una defensa de la homosexualidad a través, sobre todo, de los medios de comunicación, ¿no? Los medios masivos de comunicación, a través de la gente que opina, en la televisión, en la radio, etc., a través de la educación sexual que promociona el gobierno, a través de las leyes que se han establecido últimamente, el matrimonio igualitario, a través de los mensajes subliminales que nos vienen a través de las novelas, de los programas de ficción, ¿no es cierto?, donde prácticamente no hay programa que no incluya un personaje homosexual, ¿no? O sea que en este momento hay orquestada toda una defensa y una legitimación de la homosexualidad, una legitimación. Y en nuestra iglesia, en Estados Unidos sobre todo, que es por lo menos donde tengo más noticia, hay hermanos adventistas homosexuales que se han unido para conformar una, digamos, el orgullo gay adventista, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ellos luchan para que la iglesia acepte su condición homosexual, ¿verdad? Es decir que, siendo homosexuales practicantes, y quiero recalcar esta palabra, estos hermanos desean y luchan para que la iglesia acepte su estilo de vida homosexual. Así que hay mucha presión. La iglesia está siendo muy presionada por este fenómeno y este reclamo que hay de parte de la sociedad secular hacia la iglesia. ¿Qué es lo que está en juego para nosotros con este tema? ¿Qué es lo que está en el fondo de la discusión? ¿Qué es lo que está en el fondo de la discusión? Saben que cuando venía de regreso de Dubái, el último viaje que hice, y estábamos llegando a Sudamérica y arribando al aeropuerto de Río de Janeiro, estaba muy nublado. Estaba lleno de nubes, y nubes ya oscuras, cargadas, ¿no? Y la verdad, hermanos, que el avión empezaron las turbulencias y el avión empezaba a temblar. Y yo, les soy sincero, tenía un poquito de miedo, ¿no? Y porque nos metimos adentro primero era un espectáculo maravilloso. Desde arriba de las nubes, ver las nubes es un espectáculo. Los que han viajado en avión saben que es un espectáculo impagable, ¿no? Parecía que fuesen montañas de nubes, ¿no? De algodón, montañas de algodón. Es una cosa, realmente uno se da cuenta la grandeza del mundo en que vivimos y la grandeza de la obra creadora de Dios, ¿no? Es un espectáculo maravilloso. Pero el problema está cuando uno se mete adentro de la nube con el avión, ¿no? Cuando uno se mete adentro y empiezan las turbulencias y empieza a temblar y uno le parece que el avión se va a venir abajo, ahí uno le agarra un miedo y uno empieza a orar, ¿no? Yo por lo menos empezaba a orar en ese momento. Pero yo me decía, porque de paso en cada asiento teníamos una pantallita donde podíamos ver películas y además podíamos ver el progreso del viaje, o sea, cuánto tiempo faltaba para llegar a destino, desde que salimos, etcétera, ¿no? Pero además, si uno aprieta dos iconos, uno puede ver, hay dos pantallitas puestas en el avión, una debajo del avión y otra en el frente del avión, que a uno le muestran qué pasa debajo del avión y qué pasa hacia el frente del avión. Entonces, el tema es que cuando estaba el avión metido adentro de la nube y que empezaba a temblar todo, uno apretaba la pantallita y, hermanos, no se veía absolutamente nada se veía, ¿no? Entonces imagínense si el piloto hubiese dependido para descender al aeropuerto de Río de Janeiro, si hubiese dependido de sus sentidos. ¿Qué hubiese pasado? Si el piloto hubiese dependido de lo que podía ver. Y ya ustedes están entendiendo que estoy haciendo una metáfora, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el piloto hubiese dependido de lo que podía ver y sentir con respecto al destino al cual tenía que arribar? Nos hubiésemos hecho trizas contra la ciudad, hubiésemos roto edificios, etc. ¿Cómo hacen los pilotos cuando no pueden ver y están conduciendo un avión
con, no sé, 300, 400, 500 personas, ¿cómo hacen para llegar a destino? Con seguridad. ¿Cómo hacen los pilotos? Dependen de la torre de control y dependen de los instrumentos. Los instrumentos, permíteme usar una expresión que después la voy a conectar con algo que dice la hermana White, los fríos instrumentos, dependían de los fríos instrumentos. Ellos se guiaban por lo que los instrumentos le decían y por lo que la torre de control le decía, lo que la torre de control iba indicando. Y de esa manera, aunque no podían ver absolutamente nada, son 5 minutos, ¿no? Hasta que se sale de la nube, 5 o 10 minutos, el avión llega a destino con seguridad porque el piloto se guía no por lo que siente, no por lo que él piensa, no por lo que él ve, sino que se guía por los instrumentos y por la orientación de la torre de control. Y hermanos, el mundo en que vivimos está en un viaje en picada. Es un viaje en picada. No hace falta que mencione mucho. Tomen un diario, lean las noticias, enciendan el televisor, vean qué tipo de valores se promocionan, qué tipo de moral, de ética se promociona, y vamos a ver que el mundo en que vivimos está en picada. Y está en picada porque confía, para dirigirse en esta vida, el mundo en que vivimos confía en lo que ve, en lo que siente, en lo que oye y en su propio criterio. Es decir, el propio criterio humano se ha establecido como la medida de todas las cosas. Si yo tengo que preguntarme qué tengo que hacer con respecto a la homosexualidad, o a la drogadicción, o a la eutanasia, o el aborto, a las relaciones prematrimoniales, al divorcio, a la infidelidad matrimonial, el mundo solo se pregunta qué siento, qué pienso yo, qué siento yo, qué me parece a mí que tengo que hacer. Y por eso, hermanos, el mundo está en picada y el destino final, lamentablemente para muchos, va a ser la destrucción. La autodestrucción en primer lugar y, por supuesto, Dios no puede llevar la vida eterna a gente que quiera perpetuar aquello que es la causa última de todas nuestras desgracias. El pecado, esa palabrita tan impopular hoy en día, que parece arcaica, que parece una palabra fuera de lugar en el vocabulario de la sociedad, pero esa palabrita tan sencilla, tan chiquita, pero que dice tanto, ¿no? El pecado. El mundo está envuelto, somos todos pecadores, pero el mundo está envuelto en pecado y el pecado ha hecho que el ser humano sea un sistema cerrado en sí mismo. O sea, somos pecadores y por lo tanto juzgamos la vida y sus valores y sus principios de acuerdo con nuestra pecaminosidad. Lo que dicta nuestro juicio, hablo en general, ¿no? Del ser humano en general, el ser humano que no conoce a Cristo, el ser humano que no se ha entregado en las manos de Jesús. El mundo juzga sus criterios morales y toma sus decisiones morales basado en su propia pecaminosidad. Es su propia pecaminosidad la que le dicta qué normas morales tiene que seguir. ¿Se entiende lo que estamos diciendo por ahora? Entonces, hermanos, ¿cuáles son esos instrumentos en este avión, por así decirlo, en el cual estamos yendo todos hacia la vida eterna, ¿no? ¿Y cuál es la torre de control? La torre de control no la podemos ver. No la vemos, la torre de control. Hay alguien desde la torre de control que quiere dirigir nuestra vida. Hay alguien con mayúsculas desde la torre de control que quiere dirigir nuestra vida y que se comunica con nosotros a través de este libro. Dios tiene muchísimas formas de comunicarse. Nosotros no podemos limitar la forma en que Dios se comunica. Tiene 1000 recursos, gracias a Dios, para comunicarse con nosotros. Tiene la naturaleza que nos muestra un diseño tan maravilloso, tan perfecto, tan bien calculado, que ese diseño nos habla de que tiene que haber obligadamente un diseñador detrás de él, ¿no es cierto? Entonces la naturaleza es una de las formas por las cuales Dios se revela. Dios se revela a través de la conciencia moral. Es por eso, hermanos, que hay tanta gente que no conoce el cristianismo, no conoce a Cristo,
y sin embargo encontramos que hay amor, hay bondad, hay solidaridad, incluso hay sacrificio en favor del prójimo, aún en gente que no conoce a Cristo, que no conoce una iglesia, que vive en los países paganos del Asia, de África, o aún gente atea que está en Rusia y que no cree en Dios y sin embargo tiene una conciencia moral a través de la cual Dios habla a esa persona, ¿no? Pero el método por excelencia a través del cual Dios quiere hablarnos y quiere desde su torre de control que es Él, a través de esa torre de control que es Él, quiere dirigir nuestra vida para que no nos estrellemos contra el piso, para que no nos autodestruyamos. El mecanismo por excelencia que Dios utiliza para hablarnos es la palabra de Dios, esta palabra, ¿no? Entonces en esta mañana, hermanos, en realidad yo no voy a hablar de la homosexualidad, sí a la tarde voy a hablar de ese tema, pero sí vamos a hablar, hermanos, de lo que está en juego en este tema. Lo que está en juego, hermanos, es, y ya no hablemos del mundo, hablemos de nosotros. Lo que está en juego es, ¿qué es lo que rige mi vida? ¿Qué es lo que rige mi conducta? ¿La opinión de la sociedad? ¿La opinión de los especialistas? ¿Las conclusiones científicas? ¿Lo que opinan los psicólogos seculares? ¿Lo que opinan los filósofos, los antropólogos, los educadores, los psicopedagogos, los abogados, los políticos? Mi propio corazón es lo que guía mi vida. Esa frase tan famosa que aparece en todos los medios de comunicación, ¿no? Hacele caso a tu corazón, él nunca se va a equivocar. Ustedes lo ven en todos los programas de televisión, ¿no? Sobre todo de chicos, de Disney, ¿no? Uno lo ve en todos los programas de televisión, ¿no? Hacele caso a tu corazón que nunca se va a equivocar. Ese subjetivismo en el cual nos han metido a todos, ¿no es cierto? Donde yo soy mi propio centro de referencia y yo hago lo que a mí me dicta mi conciencia, lo que me dicta mis sentimientos y me dicta mi corazón. Ese es el dilema en el cual estamos, ¿no es cierto? O hago caso a esa subjetividad y a ese humanismo, o me guío mi vida por la información que Dios me ha dado desde la torre de control en este libro sagrado que creemos que es palabra de Dios, ¿no? Entonces yo quisiera, hermanos, hacer un pequeño estudio bíblico. Vamos a tocar textos bíblicos elementales que están en los primeros estudios de la fe de Jesús, primeros estudios bíblicos, pero vamos a reafirmar en esta mañana, hermanos, nuestra fe en la inspiración divina de la Biblia, en la sabiduría divina de la Biblia y sobre todo, hermanos, en la autoridad, esta es una palabra que quiero recalcar, en la autoridad que tiene la palabra de Dios para decirnos cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo debemos actuar en este mundo de pecado. Así que ustedes me acompañan, vamos a abrir en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, me adivinó la intención. Gracias. Gracias. Hebreos capítulo 1, versículo 1 vamos a leer. También podríamos leer el 2, pero quisiera quedarme con el 1. Hay una afirmación explícita y contundente. Dios habla. Dios habla. Y esto que ustedes dirán, bueno, pero es una verdad de perogrullo esto, ¿no? Somos cristianos, creemos que Dios habla. Pero este hecho, hermanos, de creer que Dios habla, no es tomado en forma tan natural por el clima ideológico en el cual nos encontramos. Si vamos a pensar en la sociedad secular, en el pensamiento secular, cientificista, el mundo hoy en día, en general, muchas personas
no creen en la existencia de un Dios personal. O sea, no creen que Dios existe muchos, son ateos, ¿verdad? No creen que Dios existe. Hay otro grupo llamado agnósticos que dicen, está bien, puede ser que Dios exista o puede ser que no exista. La verdad, no sabemos. Los agnósticos dicen, no se puede saber si Dios existe o no existe. Pero lo que mayormente todos coinciden, hermanos, es que creen que la Biblia es un libro escrito por grandes místicos de la antigüedad, que de acuerdo e influenciados por la cultura predominante de su época, escribieron lo que ellos pensaban acerca de Dios. ¿Vamos bien? Y yo sé que algunas cositas que voy a decir pueden ser un poquito complejas para algunos, pero bueno, es importante entender el clima ideológico que nos envuelve y que la mayor parte de las personas creen, ¿no es cierto? Ellos creen que, digamos, en primer lugar, la mayor parte de la gente secularizada cree en la teoría de la evolución, ¿verdad? Son evolucionistas. Y según el evolucionismo, no hay un acto creador de un ser personal, al cual llamamos Dios, que haya creado al hombre, sino que se cree que la materia se hizo sola, hubo una gran explosión, el Big Bang, la materia se hizo sola y fortuitamente se fueron juntando elementos químicos a través de un proceso de miles de millones de años que dio lugar a la materia orgánica, que esta materia orgánica se fue complejizando y, para decirlo de forma muy burda, muy así, a vuelo de pájaro, de una ameba, es una ameba, un organismo microscópico, fuimos pasando a ser invertebrados, de ser invertebrados pasamos a ser aves, después mamíferos. Vamos a esperar a que terminen, así no nos distraemos tanto. Gracias. Es lindo tener luz, ¿no? Luz natural. Es decir, se fue complejizando y finalmente terminamos, por decirlo de manera muy burda, en el mono, y del mono venimos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, entonces, según la teoría evolucionista, la capacidad humana de pensar ha sufrido un proceso evolutivo también. La cultura humana ha sufrido un proceso evolutivo. Al principio, los hombres, el hombre primitivo, el que sale, digamos, después del hombre cromañón, por así decirlo, el Homo sapiens, cree en lo que se conoce como el pensamiento mágico, ¿no? Es decir, el mundo responde a causas sobrenaturales, no hay nada natural en el mundo, sino que todo es hecho por arte de magia, y no hay una racionalidad en el universo, no hay una racionalidad, sino que todo es hecho por arte de magia. El pensamiento mágico, que también es el que prima en los niños, ¿no es cierto? Los niños, al principio de su digamos, en psicología evolutiva se estudia esto, ¿no? En su desarrollo psicoevolutivo, los niños primero tienen un pensamiento mágico, creen en duendes, creen en fantasmas, etcétera, etcétera, y estos pensadores creen que la humanidad como un todo primero pasó, así como los niños, por un pensamiento mágico. Del pensamiento mágico también está involucrado con él el pensamiento animista, el animismo, que prevalece en las religiones originarias de los pueblos de América y tantas otras. Se cree que todas las cosas en la naturaleza tienen un alma. Es decir, por eso que las religiones orientales respetan tanto la naturaleza, por razones que nosotros también respetamos, pero por razones distintas, ¿no? Ellos creen que si uno corta un árbol, si uno mata un animal, en realidad adentro de ese animal o ese árbol hay un ánima o un alma divina, ¿no es cierto? Pensamiento animista. Luego viene el pensamiento mitológico que cree que hay dioses que influyen en la tierra y que de alguna manera
el ser humano, los pueblos politeístas, tenían que aplacar la ira de los dioses. Luego viene el pensamiento racional especialmente a partir de Grecia, ¿no es cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, donde ya interviene una racionalidad, es decir, el imperio del intelecto, ¿verdad? Pero ese pensamiento es superado por la última etapa, que es en la cual nos encontramos, que es el pensamiento positivo o pensamiento positivista, ¿no es cierto? Fines del siglo XVIII, con Augusto Comte, principios del siglo XIX, la idea es que no basta ni siquiera la razón, ahora hay que experimentar. Es decir, para poder tener una conclusión acerca de un fenómeno, hay que poder experimentarlo, poner en un laboratorio, poder meter un tubo de ensayo, por así decirlo, y entonces hay que experimentar. La experimentación es el último estadio, sería, según este pensamiento secularizado, la experimentación sería el último estadio en la evolución del pensamiento humano, en la evolución de la capacidad de pensar del hombre. Entonces, ¿qué piensan estos filósofos y antropólogos, etcétera? Creen que la Biblia pertenece a una etapa primitiva dentro de la evolución del pensamiento humano. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? La Biblia pertenecería a la etapa del pensamiento mágico y del pensamiento mitológico. ¿Vamos bien? Eso no es lo que pensamos nosotros, es lo que piensa el mundo secular. La Biblia pertenecería a la etapa mitológica e incluso de pensamiento mágico dentro de la evolución del pensamiento humano. Entonces, por ejemplo, relatos como el relato de la creación, el diluvio, el éxodo, cuando Dios abre el Mar Rojo, y aún los milagros de Jesús, serían explicaciones mitológicas acerca de fenómenos que en aquel momento, por la falta de evolución del pensamiento humano, el ser humano no se podía explicar. Como no tenía herramientas para explicarse, la ciencia no había avanzado, según este pensamiento, la Biblia pertenece a esa etapa mágica, de pensamiento mágico y de pensamiento mitológico. Por lo tanto, la idea de que Dios se comunica con el ser humano es una idea muy difusa. En realidad, si tuviésemos que graficarlo en un pizarrón, tendríamos que poner, digamos, una flechita desde abajo hacia arriba. Y eso sería la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Según estos pensadores, que es el clima que impera sobre todo en los medios de comunicación y en el mundo académico, las facultades y demás, la Biblia sería el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar lo divino. ¿Se entiende? Es el esfuerzo del pensamiento humano por tratar de alcanzar lo divino. Es decir, el esfuerzo del pensamiento humano por darse explicaciones acerca de lo sobrenatural o del mundo del más allá, ¿no es cierto? Mientras que nosotros, hermanos, creemos que la flecha es de arriba hacia abajo. La flecha es de arriba hacia abajo. La Biblia para nosotros, y lo vamos a ver ahora, es el intento de Dios por llegar hasta nosotros. No es el esfuerzo del pensamiento humano por alcanzar lo divino, sino que es el esfuerzo del pensamiento divino por alcanzarnos a nosotros en nuestra condición humana. La flecha es de arriba hacia abajo. Entonces este texto, hermanos, afirma esto. Hebreos 1:1. Dios, habiendo ¿qué? Como dice, habiendo hablado. El cristianismo, hermanos, es la religión de la revelación. La religión de la revelación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres ¿a través de quiénes? Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por supuesto, Cristo, hermanos, es la revelación máxima de Dios, la revelación suprema y sublime de Dios. Pero de todas maneras, acá lo que está afirmando el texto son dos cosas importantes que yo quisiera recalcar. La primera, Dios habla. Aunque parezca una verdad, no dice, pero obvio. No es tan obvio. En el clima ideológico que vivimos no es tan obvio esto. Pero la Biblia tiene una autoafirmación de que Dios es un Dios que se revela. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Primero, hermanos, que tenemos que recalcar es que Dios habla. Dios que nos creó a su imagen y semejanza, que nos ama y que quiere rescatarnos del pecado, tiene un interés muy grande en comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Y cuán grande será ese interés? Que este libro, según mi versión,
según mi versión de la Biblia, que es la Reina Valera 60, tiene 1157 páginas. Miren si Dios no querrá hablar con nosotros. Miren si Dios no querrá hablar con nosotros, ¿no? 1157 páginas del mensaje de Dios. Miren ustedes si Dios no estará interesado en hablar con nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, esta primera afirmación es fundamental. Dios es un Dios que se revela. Y se revela, permítame usar una palabra difícil de teología, en manera proposicional. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es fuente de proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Son afirmaciones de parte de Dios. La Biblia está llena de afirmaciones de parte de Dios. Afirmaciones sobre quién es Él, cómo es Él, quiénes somos nosotros, por qué estamos como estamos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el camino para llegar al destino final al cual queremos arribar. Así que Dios, dice aquí, habló muchas veces, de muchas maneras, y dice a través de quiénes. A través de los padres, a los padres por los profetas. Los profetas, hermanos, en el concepto bíblico, no son solamente personas que anuncian el futuro, sino toda persona que, bajo el fenómeno de la inspiración, y ahora perdonen que tenga que hacer un poquito de teología, hermanos, pero creo que hay cosas que es importante repasar, ¿no? Bajo el fenómeno de la inspiración, el profeta, voy a usar una palabra que suena mal porque se la utiliza en un contexto muy oscuro, ¿no? El profeta es poseído por Dios. Digo una fea palabra porque se la utiliza generalmente para hablar de posesión demoníaca, ¿no es cierto? Pero hermanos, bajo el fenómeno de la inspiración, el profeta es poseído por el Espíritu Santo de tal forma de que en forma irresistible comunica la verdad divina sin contaminación humana. Sin contaminación humana. ¿Por qué quiero recalcar esto, hermanos? Recién hablamos del pensamiento secular, ¿no es cierto? Lo que piensa el mundo, la gente que no conoce la palabra de Dios. Lamentablemente, este clima ideológico, y hermanos, sin duda alguna, un clima orquestado por Satanás. Es así, vamos a decirlo con todas las letras. Un clima ideológico orquestado por Satanás se ha encargado de no solamente poner anticuerpos en la ideología imperante en la sociedad, sino incluso ha logrado infiltrar este pensamiento dentro del seno del mundo religioso. ¿Por qué? Porque salvo nuestros queridos hermanos evangélicos, bautistas, hermanos libres, pentecostales, etc., los testigos de Jehová y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, casi la totalidad del mundo cristiano, hermanos, hoy por hoy no cree realmente, cuando uno escarba un poquito en su forma de pensar, en su teología, no cree realmente que este libro sea palabra de Dios. Hay una connivencia, sería la palabra, ¿no? Una confabulación, si se quiere, diabólica, inconsciente, por parte de sus participantes, pero como una confabulación donde los teólogos, los grandes teólogos, alemanes, franceses, estadounidenses, ingleses, han cedido a la presión intelectual del mundo, de tal forma que no creen que este libro sea realmente palabra de Dios, sino que creen que, como dijimos antes, es un intento humano por alcanzar lo divino. Y que la revelación, en realidad, es el encuentro entre el esfuerzo humano por alcanzar a Dios y un Dios que de alguna manera quiere orientarnos, pero no de manera infalible, sino que Dios dejaría que nosotros construyamos nuestra propia historia. Yo sé que esto es un poquito complicado para algunos, ¿no? Es un poquito de teología que estamos haciendo. Pero permítame diferenciar entre tres conceptos que son muy importantes. Concepto de revelación, concepto de iluminación y concepto de inspiración. Revelación. Según vemos en la Biblia, Dios quiere revelarse a nosotros, quiere darse a conocer a nosotros. Y utiliza muchos mecanismos, ya dijimos, ¿no? Está lo que se conoce en teología como revelación general o revelación natural, la naturaleza, la conciencia, y está la revelación especial, que es la Biblia. Ahora,
¿cómo hace Dios para garantizarnos de que podamos recibir su mensaje de una manera infalible? ¿Cómo hace Dios para que tengamos la seguridad de que estamos escuchando su voz? Lo hace a través del fenómeno de la inspiración. Si ustedes me acompañan en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo 3, vamos a leer versículos 14 en adelante, 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Estoy leyendo versículos, hermanos, que los leímos en los primeros estudios bíblicos, ¿no? De la fe de Jesús, son elementales. Dice aquí, San Pablo le habla a Timoteo, que es un pastor joven, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No está hablando de cualquier libro, está hablando de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora viene, hermanos, una declaración muy importante, muy básica, fundamental, sin la cual se cae todo el edificio de nuestra fe cristiana. Toda la Escritura es, como dice, inspirada por Dios y útil para muchas cosas, para enseñar, para redarguir significa convencer a alguien, redarguir significa eso, para corregir cuando estamos equivocados, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí San Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es una palabra griega difícil de pronunciar, theopneustos, pero olvídense la palabra, no importa. El que le guste, bueno, acuérdese, pero si no, theopneustos, que literalmente significa toda la Escritura es respirada por Dios. No está hablando de cualquier Escritura, viene hablando de las Sagradas Escrituras. Y dice, toda la Escritura es respirada por Dios, o sea, insuflada por Dios. Así como cuando Dios creó al hombre, creó el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y luego dice que sopló en su nariz espíritu de vida, aliento de vida. La Escritura participa de la misma naturaleza. De paso, hay padres de la Iglesia, como San Agustín, que utilizan mucho el lenguaje bíblico referido a la creación del hombre para referirse a las Sagradas Escrituras. O, por ejemplo, hablar de Cristo, cuando dice aquel verbo fue hecho carne, ¿no es cierto? Juan 1:14, dice San Agustín y tantos teólogos, con mucha razón lo dicen, que lo mismo se puede decir de la Biblia. La palabra fue hecha carne. Y ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero aquí usa la palabra theopneustos, que significa que así como Dios, en el cuerpo humano que Dios creó originalmente, sopló el aliento de vida, el espíritu de vida, en esta palabra que es letra aparentemente, en esta palabra que uno podría decir es una fría palabra, es letra, sin embargo esta palabra, hermanos, tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ya vamos a ver ahora, fue el que inspiró la Biblia, y entonces esta palabra está insuflada por Dios. No es algo que parte de la iniciativa humana, no es el pensamiento meramente de sus escritores, sino que es el pensamiento divino que es infundido en la mente humana para que la mente humana pueda transmitir las verdades divinas. Vamos a ver otro texto muy explícito que reafirma esto, 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero antes quisiera hacer una pequeña digresión, que creo que viene al punto. San Pedro, usted sabe muy bien, fue uno de los discípulos de Cristo y fue testigo presencial de la vida de Cristo, de los milagros de Jesús y de la obra maravillosa que realizó en vida y en su muerte también, ¿no es cierto? Y entonces dice, por ejemplo, versículos 16 en adelante, dice,
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, lo que le estamos contando acerca de Cristo no es un cuento chino, no es una fábula, sino que nosotros hemos sido testigos y con nuestros propios ojos hemos visto la majestad de Jesús. Y entonces relata, ¿no?, cuando lo vieron en el monte de la transfiguración, etc. Pero luego, versículo 19, fíjense lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, Pedro dice lo siguiente: nosotros creemos en Cristo porque lo vimos, o como diría San Juan en su primera carta, ¿no?, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado conforme al verbo de vida, ¿no es cierto? Hemos sido testigos, nuestros sentidos han visto a Cristo. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos sentido, lo hemos palpado. Pero además de esta experiencia sensorial, además de esta experiencia subjetiva, objetiva en sentido de ver, pero sensorial, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, hay algo que es más seguro que los sentidos. ¿Recuerdan el avión? ¿No es cierto? El avión, ¿no? Hay algo que era más seguro para estos pilotos que lo que podían ver, porque no podían ver nada en realidad, ¿no?, los pilotos, que es la palabra profética. Y de paso dice, otra ilustración que se suma a la que yo dije, a la cual hacen bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en un mundo de tinieblas, en un mundo tenebroso, moralmente hablando, y la palabra profética ilumina nuestra vida en medio de este mundo tan tenebroso en el cual estamos viviendo. Y ahora, hermanos, dice una declaración teológica extraordinaria, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo entender la Biblia por mí mismo, a menos que el Espíritu Santo me ilumine. No basta la inteligencia humana, no bastan los títulos académicos, no basta ser un gran intelectual. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico es un conocimiento sobrehumano. El conocimiento bíblico no es irracional, pero sí es suprarracional. Es decir, no va en contra de la razón, pero excede la razón. Para poder comprender a Dios y su revelación, la Biblia, no basta que yo sea inteligente, no basta. Es un conocimiento de origen divino que requiere un auxilio divino para poder entenderlo en su sentido último y su sentido correcto. Entonces dice, ninguna profecía es interpretación privada. ¿Por qué? Versículo 21. Porque nunca la profecía, y repito, hermanos, profecía no significa solamente anuncio del futuro. Profecía es todo lo que Dios ha revelado a través de un profeta. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, es decir, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y acá hay varios conceptos que quiero recalcar, hermanos, que son muy importantes. En primer lugar, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, lo que está escrito en este libro no es iniciativa de los escritores de la Biblia. No es que aquí está escrito lo que se le ocurrió decir a San Pablo o a Isaías o a Moisés, etc. No es lo que ellos meramente pensaban, sino que, dice aquí, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, fíjense que San Pablo decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, y decíamos que el término ahí es theopneustos. Pero aquí San Pedro utiliza una palabra distinta para hablar de la inspiración. También se lo tradujo como inspirado. Pero la palabra es una palabra fenomenoi, olvídense los que no les gustan las palabras difíciles, fenomenoi, que es la misma palabra que se utiliza. ¿Ustedes recuerdan el libro de Hechos cuando San Pablo naufragó en un barco? Bueno, y dice el texto bíblico que el barco era llevado de acá para allá por los vientos y por las olas, ¿no? El barco era llevado de acá para allá, mecido por... si no tenía voluntad propia el barco, no podía hacer nada que no fuera dejarse llevar por las olas y por los vientos.
esa misma palabra que se utiliza en Hechos de los Apóstoles para hablar de ese barco que es llevado de acá para allá por las olas y los vientos, es la misma que se utiliza aquí, en este pasaje, cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma palabra. En otras palabras, los autores bíblicos no eran dueños de lo que escribían. No eran dueños de lo que escribían. No podían controlar lo que escribían. Eran llevados de aquí para allá por el... Y acá dice quién es la persona divina encargada de la inspiración, el Espíritu Santo. Los autores de la Biblia, desde Moisés, primer escritor de la Biblia, hasta San Juan, el autor del Apocalipsis, eran llevados de aquí para allá por la inspiración del Espíritu Santo para consignar lo que el Espíritu Santo quería que ellos dijeran y no sus propias opiniones. ¿Vamos bien, hermanos, por ahora? Vamos bien. Bueno, ahora, no obstante esto, hermanos, en la teología de nuestra iglesia nos parece importante diferenciar sobre dos conceptos acerca de la inspiración. Un concepto, en realidad hay básicamente tres conceptos. Uno, ya lo dije hace un rato, que se conoce en la teología como teología del encuentro, propiciada por teólogos alemanes, Emil Brunner, Emil Brunner, Rudolf Bultmann y tantos otros teólogos de renombre, ¿no es cierto?, mundiales, que creen que en realidad la Biblia es el encuentro es un encuentro subjetivo entre Dios y el hombre. De ese encuentro subjetivo, místico si se quiere, el hombre, el profeta, consigna su propia percepción humana de ese encuentro místico con Dios. Esa percepción humana está condicionada por la cultura de la época. Eso es lo que crea la teología del encuentro. Nosotros no creemos eso, digo porque uno se puede confundir. Eso crea la teología del encuentro. Es una teología que impera sobre todo en las grandes iglesias tradicionales, metodistas, anglicanos, la Iglesia Católica, las grandes iglesias tradicionales, ¿no?, que tienen un alto vuelo intelectual, pero que lamentablemente han cedido a la presión ideológica del mundo en que vivimos y tienen esta idea que relativiza la autoridad divina de la Biblia, relativiza la inspiración y detrás de la inspiración relativiza la autoridad de la Biblia. Pero en el otro extremo hay una postura muy rígida que se conoce como la teoría del dictado, de la inspiración dictacional o dictado verbal. ¿Qué creen esto? Estos son muchos hermanos, la Iglesia Adventista al principio, mejor dicho, la Iglesia Adventista, muchos pioneros de la Iglesia Adventista creían en esto hasta que luego fueron investigando más la Biblia y también con algunas declaraciones inspiradas a Elena de White, han llegado a la conclusión que creemos que es correcta, que es la que voy a decir en tercer lugar. La segunda postura que está en las antípodas de esta postura secularizada de la teología del encuentro, está en el otro extremo, es lo que se conoce como teología de la inspiración dictacional o del dictado verbal. ¿Qué creen? Ellos creen que la Biblia, palabra por palabra, fue dictada por Dios, que Dios dictó cada una de las palabras de la Biblia. ¿Se entiende esto, hermanos? Nosotros como iglesia, nuestros teólogos, no creemos en esto. No creemos que la Biblia haya sido dictada palabra por palabra, porque si fuese así, hermanos, no podría haber traducciones. No podría haber traducciones. Cada palabra, cada coma, no había coma en el tiempo bíblico, los idiomas bíblicos hebreo antiguo y griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, no había comas, no había signos de puntuación, ¿no? Así que era muy difícil la cosa, ¿no? Pero no podríamos traducir la Biblia, porque cada palabra sería sagrada e intocable. Nuestra postura está, no digo en el medio, pero para que tengamos una idea que no está ni en un extremo secularizado y escéptico en realidad, ni tampoco en el extremo tan rígido, es lo que se conoce como la teología de la inspiración dinámica o inspiración del pensamiento. Y aquí viene esa expresión de San Juan: aquel verbo se hizo carne. Así como Cristo, siendo totalmente divino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice San Juan 1,14, para poder comunicar en términos humanos la verdad de Dios, para poder revelar lo divino, que es inaccesible al ser humano en su totalidad, ¿no? Es decir, Dios, lo que podemos conocer de Él es apenas un uno dividido por infinito. Si queremos hacer ¿no es cierto?, una fracción, de Dios lo que podemos conocer, hermanos, es 1 sobre infinito. ¿Se entiende la figura? ¿Se entiende? Dios es, en su totalidad, es inaccesible al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el ser absoluto, es el ser infinito.
Eso es lo que define que Dios sea Dios, su carácter absoluto e infinito. Y nosotros, hermanos, somos seres limitados, somos seres finitos. Por lo tanto, lo que podemos conocer de Dios es 1 sobre infinito. Pero ese 1 sobre infinito es maravilloso. Y Dios ha querido revelarnos ese 1 sobre infinito para que no equivoquemos en el camino de la salvación. Y ha dado suficiente información, 1100 páginas de información, para que podamos conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él y lo que nosotros podemos conocer de Él. Si alguno le dice no podemos conocer a Dios, hermanos, esa persona está equivocada. Porque Dios se ha dado a conocer, por lo menos, en lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Lo que no necesitamos conocer de Dios no es que Dios no quiere darlo a conocer, sino que nos es imposible por nuestra condición humana falible y finita, ¿no es cierto? Pero algo podemos conocer, y eso algo es muchísimo para nosotros humanos. Por supuesto, en comparación con lo que es Dios no es nada, pero para nosotros humanos eso es muchísimo, y es nuestro deber tratar de conocer lo mejor posible ese 1 sobre infinito que Dios quiere que conozcamos. Nuestra postura como iglesia, nuestros teólogos, creen que la Biblia, así como Cristo, aquel verbo, se hizo carne, el pensamiento divino se hizo carne en la Biblia y Dios transmite sus verdades divinas a través de recursos de comunicación humanos, es decir, a través de seres humanos. Dios, su verdad divina, la verdad que quiere que conozcamos y que podemos llegar a conocer, Dios esa verdad divina la pone, como dice San Pablo, en vasos de barro, pone la verdad divina, este tesoro, lo pone en vasos de barro, y los profetas eran seres humanos como nosotros, falibles, finitos, pero que el Espíritu Santo permítame la palabra que no aparece de paso en la teología adventista, la uso yo esa palabra, El Espíritu Santo poseyó, así como hay una posesión demoníaca que toma el control de las personas endemoniadas, hay una posesión divina del fenómeno de la inspiración, donde el profeta es poseído por el Espíritu Santo, en el buen sentido de la palabra, y entonces el profeta no puede hacer otra cosa que no sea consignar la verdad divina para que la conozcamos nosotros. Ahora, esa verdad divina es expresada a través de medios de comunicación humanos. Por eso que la Biblia tiene un lenguaje humano, no está escrito en el lenguaje del cielo la Biblia. Está escrito en hebreo antiguo, está escrito algunas porciones en arameo y en el Nuevo Testamento en griego koiné, que era un dialecto dentro del griego, no es el griego clásico, no es el griego de Homero, ¿no? Sino que es un dialecto dentro del griego koiné. Cada idioma tiene sus propias palabras, su propia sintaxis, su propia gramática, su propia semántica, y tiene también sus recursos literarios. Hay lo que se conoce en lengua y literatura como recursos retóricos, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos una idea, perdón, hermanos, el tiempo que avanzó, pero bueno, creo que es un tema importante, hermano, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesús dice, es más fácil, cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre o a su madre, no puede ser mi discípulo. ¿Conocen esa expresión, no? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que tenemos que odiar a nuestros padres? Imposible que Jesús enseñe eso, ¿verdad? ¿Qué está usando? Está usando lo que se conoce en lengua, un recurso retórico llamado hipérbole. O sea, es una figura de exageración. Jesús utiliza una figura de exageración para querer enseñar la fuerza de una verdad. Lo que está diciendo Jesús es, si alguno prefiere su lealtad a su familia antes que su lealtad a mí, no es digno de ser mi discípulo. Está llevando un extremo, una verdad, exagerando. ¿Se entiende, hermano? Entonces, la Biblia tiene recursos de comunicación humanos, pero el contenido es divino. El contenido de la Biblia es contenido divino y podemos tener la certeza de que es palabra de Dios. También quisiera diferenciar, dijimos que había 3 conceptos: revelación, inspiración, iluminación. Iluminación, hermanos, es la obra del Espíritu Santo que nos permite a nosotros comprender correctamente la revelación dada a través de inspiración. Vamos a hacerla más sencillo. La iluminación es
Cuando nosotros abrimos la palabra, decimos, Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra, para no errar, ¿verdad? Para no errar en la interpretación. Bueno, la iluminación, hermanos, para que entendamos, es un fenómeno accesible a todos los que estamos aquí presentes. Cada vez que abrimos la Biblia y rogamos que nos ilumine el Espíritu Santo nos ilumina para entender correctamente la palabra de Dios. Pero esa iluminación, hermanos, no la iluminación, sino, yo en realidad, y esto quizá puede sonar feo para algunos, yo no puedo tener la seguridad de que estoy interpretando correctamente la Biblia solamente porque oré pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Cuando un predicador, hoy, gracias a Dios, oraron por mí, ¿no? La oración intercesora oraron por mí para que Dios me dirigiera en esta predicación, y yo agradezco de corazón, porque, hermanos, cuando uno realmente entiende la responsabilidad que significa predicar la palabra de Dios, uno se da cuenta que no basta. Uno no es suficiente, como dice Pablo, ¿no? Para estas cosas, ¿quién es suficiente, ¿no? Uno puede transmitir una teoría, pero que esa teoría llegue al corazón, haga una obra redentora en quienes escuchan, uno no tiene esa capacidad. Así que yo agradezco esa oración. Pero, hermanos, ningún pastor que predica, o en mi caso que estoy predicando esta mañana, no somos profetas. Y podemos equivocarnos en lo que decimos. Por eso que ustedes, después de este sermón y después de cualquier sermón que escuchan, tienen que ir a casa y, como los bereanos, orar, abrir la Biblia para constatar si lo que estoy diciendo, o lo que dice cualquier pastor, desde el presidente Ted Wilson hasta abajo, si lo que dice realmente es palabra de Dios. Entonces, los pastores son iluminados en todo caso. Nunca digan, ¿qué ha inspirado este pastor? Porque la inspiración es un fenómeno privativo de los profetas. ¿Se entiende? Es un fenómeno exclusivo de los profetas. Ninguno de los que estamos aquí, hasta donde yo sé, somos profetas. Cumplimos una misión profética, pero no somos profetas en el sentido estrictamente teológico de la palabra. Somos hermanos que tratamos de hacer lo mejor posible, confiamos en ser iluminados por el Espíritu Santo, pero no somos infalibles. Yo no soy infalible en lo que predico, hermanos, y ningún pastor es infalible. La inspiración es un fenómeno exclusivo del profeta. Es un fenómeno que garantiza que lo que escribe el profeta es palabra de Dios y es infalible. No se equivoca. Lo que dice el profeta, es decir, el mensaje religioso que transmite un profeta es un mensaje infalible. Hermanos, para ir tratando de cerrar un poquito, ¿no? ¿Qué actitud tenía Jesús frente a la palabra de Dios? Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, de quien somos discípulos. ¿Qué pensaba de la Biblia? ¿Qué actitud tenía Jesús frente a la Biblia? Vamos a ver dos pasajes solamente. Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 22, San Mateo capítulo 22. San Mateo 22, versículos... Vamos a ver solamente el versículo 29, pero voy a dar un poquito del contexto, ¿no? San Mateo 22, versículo 29. Antes comento contexto, para que veamos la importancia de este pasaje. Jesús estaba la semana de la Pasión, está en el templo de Jerusalén, y se acercan a él unos saduceos. Saben que en el tiempo de Cristo había varias sectas judías, ¿no? Herodianos, celotes, fariseos, esenios, y estaban los saduceos. Los saduceos era el grupo conformado por la élite económica y religiosa del pueblo judío. Eran sacerdotes, eran gente de mucho dinero, y además tenían una característica, y es que eran muy intelectuales. En realidad yo los llamaría intelectualoides, más que intelectuales, pero eran muy intelectuales. Y en realidad tenían un pensamiento liberal. Ellos tenían un pensamiento casi deísta. El deísmo es una postura que cree que Dios existe, creó el mundo con leyes, le dio cuerda, por así decirlo, al mundo, le dio un impulso inicial, y que luego Dios se desentiende de su creación. Dios se desentiende, no interviene Dios. No interviene en el mundo que creó. Por lo tanto, los saduceos no creían en la existencia de los ángeles,
no creían en la intervención de los ángeles en la vida humana, no creían en la resurrección de los muertos y tenían un concepto acerca de la Biblia bastante parecido al que yo describí al principio acerca de los teólogos liberales que hay hoy en día, ¿no es cierto? Entonces lo quieren entrampar a Jesús, lo quieren ridiculizar intelectualmente, es un planteo intelectual que le hacen. Lo quieren ridiculizar, porque sabían que Jesús creía en la Biblia y que creía en la resurrección de los muertos. Lo quieren ridiculizar. Y entonces acuden a una ley que estaba en el Pentateuco, ¿no? En la ley de Moisés. La ley de Moisés estipulaba que si un hombre estaba casado, no dejaba descendencia, no tenía hijos, y tenía un hermano que lo sobrevivía, ese hermano tenía que casarse con la viuda. Eso decía la ley, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahora a analizar por qué sucedía esto. La cuestión es que le plantean que un hombre, mejor dicho, una mujer, se tuvo que casar con 7 hermanos por causa de esta ley. Le preguntan, Señor, en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Como para decir, la verdad que es ridícula la idea. Los saduceos no creían en la vida eterna tampoco. No creían en la vida eterna, ¿no? Entonces, como para ridiculizar esta idea de la vida eterna, dicen, Señor, hay situaciones que serían ridículas y muy complicadas en la vida eterna. Por lo tanto, como mi razón, y quiero ser enfático en esto, como mi razón me dice que no es posible este tipo de condiciones en la vida eterna, por lo tanto, haciendo un silogismo, la vida eterna no existe. ¿Se entiende? El planteo intelectual de los fariseos. Es decir, su sentido común, su razón, les hacía creer que era imposible la vida eterna por las condiciones complejas o complicadas que generaría la vida eterna. ¿Cómo les contesta Jesús? Bueno, miren muchachos, le dijo Jesús, ¿no? Vamos a hacer un planteo filosófico, vamos a acudir a la ontología de Aristóteles, a ver qué piensa en su Ética Nicómaco, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice Platón acerca del mundo fenoménico y el mundo de Nóumenos, ¿no? Estoy usando palabras de Platón, ¿no? Vamos a acudir a la filosofía para que nos ilustre la filosofía, los grandes pensadores del mundo, a ver cómo podemos resolver este dilema recurriendo a los grandes intelectuales del mundo. ¿Dijo así Jesús? ¿Esa fue la respuesta de Cristo? No fue la respuesta, ¿verdad? Versículo 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, frente a un dilema intelectual que tenía que ver con, es un dilema, a los que les gustan estas palabras, un dilema metafísico, ¿no? Tiene que ver con la metafísica. Frente a un dilema intelectual y religioso, Jesús no se pone a filosofar, no se pone a especular, a hacer grandes razonamientos filosóficos. Jesús le dice, ustedes están equivocados porque ignoran las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Y esta palabra ignorar puede tener 2 sentidos que no son contradictorios, sino que al contrario, son complementarios, ¿no? Uno puede ignorar algo porque no lo conoce. Soy ignorante, no conozco. O puede ignorar por no hacer caso a algo. Cuando uno dice, te ignoro, ¿no? Vos no existís, ¿no? ¿Vieron esta expresión que decimos hoy en día? Cuando yo digo te ignoro, es decir, no te tomo en cuenta. No mereces que te tome en cuenta. Y yo creo, hermanos, que en este texto están los 2 sentidos. En primer lugar, eran ignorantes porque no eran como los fariseos, que los fariseos se pasaban el día entero estudiando la Biblia. Los saduceos no le daban, no quiero usar una expresión burda en el púlpito o aquí en la iglesia, pero no le llevaban el apunte a la Biblia. No le llevaban el apunte. Hay una expresión más gráfica que usamos nosotros acá en Buenos Aires, ¿no? No le llevaban el apunte a la Biblia, pero además, hermanos, no solamente que no le llevaban el apunte para conocerla, sino que tampoco le llevaban el apunte para regir sus vidas por la Biblia. No la tenían en cuenta la Biblia para sus decisiones, ni intelectuales ni de otro tipo. Y Jesús dice, ustedes se equivocan, porque cuando hay que decidir sobre una cuestión intelectual o metafísica o ética, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que acudir a la Biblia para que la Biblia nos diga cómo tengo que pensar, qué tengo que decidir, qué tengo que hacer. Esto desde el punto de vista, si se quiere, una discusión intelectual que Jesús tuvo, que fue muy cortita, Jesús la hizo corta, ¿no? No se puso a discutir demasiado. Muchachos, vayan a la Biblia, le dijo. No hay más que argumentar, vayan a la Biblia. Pero hermanos, ya para concluir, vamos a ir a Mateo capítulo 4
para ver, en última instancia, lo que más importa de todo este tema que estamos tratando esta mañana. San Mateo capítulo 4, que nos confronta con ¿qué voy a hacer yo en mi vida personal con la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer con la Biblia? Así como Pilato dijo de Jesús, ¿se acuerdan en el juicio? ¿Qué haré de Jesús llamado de Cristo? ¿Se acuerdan que dijo a la multitud, no? ¿Qué haré de Jesús llamado de Cristo? También esta mañana podríamos decirnos, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer vos con la Biblia, que es palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿De qué manera la Biblia va a afectar tu vida? ¿Vas a permitir que afecte tu vida? Fíjense, Jesús está, vamos a leer versículo 4, después de que yo de vuelta al contexto, siempre tenemos que dar un poquito de contexto, ¿no? Jesús está en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, está ante una situación apremiante, está muerto de hambre Jesús. La realidad, había un presidente argentino que decía, ¿se acuerdan? La única verdad es la realidad, ¿no? La verdad que no sé cuál es el origen de esa frase, pero se la han apropiado muchos, ¿no? Desde un presidente que estuvo en los años 40, 50, que después volvió en el 70 y pico, hasta un presidente que estuvo en los 90, se apropiaron para sí de esa frase. Creo que la frase no pertenece a ninguno de los dos, pero bueno, la cuestión es que decía así, ¿no? La única verdad es la realidad. Ahora, ¿cuál era la realidad visible, palpable, tangible de Jesús en este momento? Estaba muerto de hambre. Estaba en el desierto. Una situación límite. Una situación apremiante. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Qué sentía Jesús? Yo no sé si alguno de nosotros hemos pasado hambre. Yo no he pasado hambre. Creo que a lo sumo estuve un día sin comer alguna vez. Pero debe ser bravo, ¿no? 40 días sin comer. ¿Qué sentiría Jesús? ¿Qué hubiese pasado si Jesús en este episodio se hubiese regido por lo que podía ver, por lo que podía sentir, por sus sensaciones? ¿Qué hubiese pasado, no? Entonces viene el diablo disfrazado de ángel, nos dice la mensajera del Señor, y le dice, si eres hijo de Dios, o sea, si eres Dios hecho hombre, Dios encarnado, tienes suficiente poder para resolver esta situación concreta, real, por la cual estás atravesando. Tienes suficiente poder. Usa tus poderes divinos para solucionar este problema en el cual estás metido y de paso demostrame que realmente no sos un farsante, sino que sos el Hijo de Dios, o sea, Dios hecho hombre. Es decir, le estaba diciendo a Cristo que ante un problema humano, se aparte del plan de Dios para su vida, tome su vida en sus propias manos y resuelva su vida de acuerdo con sus propios criterios y con su propio poder. Hagamos la analogía con el tema que vamos a ver esta tarde, ¿no? De la homosexualidad. Y no solamente la homosexualidad, hermanos, sino cualquier tema de la vida, ¿no? Cualquier tema moral en el cual tenemos que tomar una decisión. El dilema es, frente a un determinado tema de mi vida o problema, o tomo mi vida en mis manos y rijo mi vida por mi pensamiento, por mis sentimientos, por lo que a mí me parece que tiene que ser la solución que el sentido común me dicta, o rijo mi vida por la palabra de Dios. ¿Qué le contestó Jesús a Satanás? San Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero recalcar dos cosas que están absolutamente entrelazadas, ¿no? La respuesta de Jesús, aunque a alguno le pueda parecer una respuesta legalista, es la única respuesta segura y confiable que podemos tener frente a cada dilema que nos plantea la vida, la existencia humana. Escrito está. No se trata de lo que yo sienta, no se trata de lo que yo vea, de lo que yo escuche, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que el sentido común me dice, no se trata de lo que me dice la sociedad, no se trata de lo que me dicen los psicólogos, los filósofos, los antropólogos, los médicos, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Porque la ciencia, hermanos,
llámese psicología, antropología, filosofía, sociología. La ciencia es una actividad humana y por lo tanto es una actividad falible, finita, limitada y parcial. Aún hoy en día, gracias a Dios, los grandes científicos, los epistemólogos son los científicos que estudian a su vez a la ciencia. Es decir, su objeto de estudio no es, qué sé yo, un perro, un gato, un ser humano. La ciencia misma es el objeto de estudio de los epistemólogos, ¿no? Es decir, estudian por adentro de la ciencia, cómo funciona la ciencia, cuáles son los fundamentos lógicos, intelectuales de la ciencia. Los epistemólogos, gracias a Dios, ¿no? Los epistemólogos de nivel hoy en día reconocen que ya la ciencia no puede tener un lenguaje dogmático, sino siempre un lenguaje parcial. Para decir en forma, un ejemplo así un poquito burdo. Antes la ciencia decía, mañana a las 6:54 con 15 segundos va a salir el sol. Así decía la ciencia antigua, ¿no? Era dogmática. Esto va a pasar así. Hoy en día el lenguaje científico de alto nivel es así. De acuerdo a los conocimientos que hasta ahora creemos tener, probablemente con un 95% de probabilidad, mañana a las 6:54 con 15 segundos es posible, es muy probable que salga el sol. ¿Se entiende la diferencia? Es un lenguaje hipotético. El verdadero científico hoy en día tiene un lenguaje hipotético y no dogmático. Entonces, hermanos, la ciencia es una actividad humana falible, finita y provisoria. Es decir, las cosas que hace 50 años se creían que eran de una manera, hoy en día se considera que son de otra manera y los científicos serios dicen, hoy en día creemos que es así. Dentro de 50 años probablemente sea de otra manera. Por eso, hermanos, como vamos a ver esta tarde, y esto lo digo como ilustración solamente, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Hoy en día muchos científicos creen que la homosexualidad tiene una base hormonal, genética, psicodinámica, es decir, tiene que ver con las experiencias tempranas de formación de un individuo. Y entonces, algunos científicos, o mejor dicho, mucha gente basada en algunas conclusiones científicas, cree que se puede demostrar que la homosexualidad, por ejemplo, es una condición irrevocable, que un individuo homosexual está obligado a ser homosexual, está determinado por los genes, por el sistema neurológico, etcétera, etcétera. En realidad, hermanos, el científico serio va a decir, en realidad no tenemos conclusiones definitivas acerca de este fenómeno. En cambio, la Biblia, hermanos, no es un producto del pensamiento falible y limitado del ser humano, sino que procede de una fuente superior, una fuente infalible, una fuente infinita y absoluta que es Dios. En la Biblia, hermanos, está la sabiduría infinita de Dios y por lo tanto Dios no se puede equivocar. Y cuando esta tarde veamos qué dice la Biblia, por ejemplo, acerca de la homosexualidad, lo que vamos a ver no es la conclusión de algunos pensadores, sino que vamos a ver lo que Dios, que es infinito en sabiduría, nos tiene que decir, por ejemplo, acerca de este tema tan importante como el que vamos a ver esta tarde. Hermanos, Jesús, frente a esta tentación, respondió, escrito está, y una cosa muy importante. En realidad Jesús citó la Biblia, citó Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiera que como Jesús, nosotros vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que cada decisión que tomamos en la vida, en cualquier área, en lo sexual, en la ética laboral, en cómo criar a mis hijos, cómo comer, cómo vestirme, cómo recrearme, que cada decisión que tomemos, vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios frente a cada decisión que tomamos en la vida. Vamos a cantar un himno muy lindo ahora, que justamente exalta el poder que tiene la palabra de Dios para guiarnos en esta vida moral, en este mundo en que estamos, pero también esta palabra nos asegura que nuestro Redentor tiene suficiente poder para transformarnos, para rescatarnos del pecado y para hacer posible, por el poder del Espíritu Santo, que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga.